Josecito, que te alivies pronto. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Este es un estudio un poco triste, yo lo podría decir de esta manera. Recuerden que venimos de momentos contentos, momentos gloriosos de lo que vimos la semana pasada. Lo que vimos la semana pasada fue que todos necesitamos saber sobre todo lo que va a ocurrir en los tiempos finales, hermanos. Muchos no creen que esto va a ocurrir, pero en realidad esto va a ocurrir. La semana pasada vimos que sucedió la primera resurrección, y eso fue, los creyentes resucitaron para poder estar ahí en la presencia del Señor. Y estuvimos ahí leyendo que vamos a estar viviendo todos los creyentes en el milenio como se le conoce, y vamos a estar ahí junto con el Señor. Va a ser totalmente todo diferente, nuevo, todo va a ser diferente. Pero también después vimos ahí que regresó Satanás, y ese es el propósito de Dios. Otra vez después de los 1000 años va a regresar Satanás y va otra vez a influenciar a las personas, a venir y a mentir a las personas. Y pues ahí podemos seguir, pueden ver el mensaje de la semana pasada, lo que hablamos, para no tardarme mucho. Pero el punto, hermanos, es de que esto va a ocurrir, y la gente dice que tal vez esto no va a ocurrir, que solamente es una leyenda, es un cuento, es un libro que alguien lo escribió. Pero en realidad, hermanos, esta es palabra de Dios, y esto específicamente lo que estamos estudiando, el libro de Apocalipsis, es una revelación del mismo Jesucristo que se le está dando a Juan, al apóstol Juan, y le está diciendo que escriba todo exactamente lo que está viendo. Entonces todo lo que Juan está escribiendo es exactamente lo que está ocurriendo. Recuerden que está ocurriendo fuera de este universo, fuera de este tiempo. Nosotros estamos viviendo, desde que Dios creó el mundo, estamos viviendo aquí, vamos aquí hasta que se va a acabar todo el mundo. Pero mientras que vamos viviendo aquí, acá ya están sucediendo cosas que nosotros no tenemos ni la capacidad de entenderlos. Pero lo que sucede es que estamos fuera del tiempo, es otra dimensión, es donde Dios habita, es donde está ocurriendo todo esto, donde ya ocurrió o no ha ocurrido, pues no sabemos, no quiero confundirlos. Pero el punto es de que este estudio de hoy, va a ser el juicio final. Este es el juicio final para, aquí dice, para los grandes o pequeños, pero estos son los que no creyeron, los que murieron y no creyeron en Jesucristo, los que no entregaron sus vidas a Jesucristo, los que no caminaron con Dios, los que siempre estuvieron en contra de las cosas de Dios. Entonces, una vez más, muchos se burlan de nosotros cuando decimos que va a haber un juicio final. Se burlan de nosotros cuando decimos que si no te entregas tu vida a Jesucristo y no vives conforme la palabra está diciendo, o lo mejor que uno pueda, te vas a ir al infierno. Y dicen, el infierno no existe, es una mentira, es una leyenda, eso no existe. Pero ¿saben qué? Esto sí es cierto, y va a ocurrir. Va a haber un juicio final para las personas que no se entregaron al Señor, y van a estar enfrente de la presencia de Dios en el juicio del trono blanco. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, el juicio del trono blanco. Y ahí todos van a estar ahí, y todos van a ver exactamente lo que hicieron en toda su vida. Pecados tal vez que ellos dicen, bueno, esto nadie se dio cuenta, nadie estuvo ahí cuando yo hice esto, un pecado. Pues ahí va a estar todo va a estar ahí. Pónganse a pensar ustedes, hermanos. Bueno, obviamente los que ya hemos aceptado al Señor ya lo sabemos, pero pónganse a pensar ustedes de que antes que fuéramos creyentes teníamos un pecado que nadie lo conocía. Nada más yo, nada más ustedes, y nadie más se dio cuenta, porque nadie estuvo ahí, y usted a nadie se lo dijo. Pues si pasa el tiempo y el Señor lo lleva y se muere, por decirlo de esa manera, y uno dice, bueno, al cabo nadie se va a dar cuenta. Pues en ese momento, ese pecado que nadie supo, nadie en la humanidad, nadie de su familia, nadie de sus amigos, en ese momento va a ser expuesto. Quiere decir que todo lo que está bajo el cielo, el Señor lo ve y el Señor lo sabe. Él es el único que puede leer nuestra mente. El diablo no puede leer nuestra mente, pero el Señor conoce las intenciones de nuestro pensamiento y conoce el corazón de nosotros. Lo que sí sabe el diablo es que sabe cómo podemos caer. ¿Cómo podemos caer? Pues con cosas que nos gustan. ¿Qué nos gustan? Si nos gustan cosas pecaminosas,
El diablo sabe que eso nos gusta. Y para diferentes cosas, o sea, cada uno de nosotros tenemos nuestras concupiscencias, ¿no? Las cosas que nos gustan nada más a mí. Tal vez a usted le gusta algo de mí, eso no me llama la atención, pero es un pecado. Tal vez a mí me gustan otras cosas que es pecado, pero a usted no le gusta. Esas son, la Biblia dice que son concupiscencias, que son pecados que son muy de uno, que nadie se da cuenta y nadie sabe. Pues esas concupiscencias van a estar ahí delante de Dios, porque Él es el que todo lo ve. Entonces, hermanos, vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, del versículo 15, perdón, del 11 al 15. Ahora, ya está la aplicación, hermanos, en Google App, en Google Store. ¿Cómo es? En Google Store, en Google. Pero si ya tienen su Google, ya pueden chequear ahí bendición y ya pueden bajar la aplicación. Hay dos aplicaciones, todavía no quitamos la otra, la de antes, pero la nueva dice bendición y luego dice mi nombre de ahí, para saber que es la nueva. Y esa es la aplicación que la pueden bajar, y el estudio está ahí en esa aplicación. Ahí lo pueden ir viendo y pueden ir siguiendo en la sección del boletín. Ahí todo lo que voy a estar leyendo, ahí va a estar. Entonces, bueno, vamos a continuar y vamos a leer, hermanos, una vez más Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. O sea que alguien estaba sentado en el trono blanco, porque él dice que vio el trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual dice que huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Fíjense aquí lo que dice es los libros, palabra clave. Dice que los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte en el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y la que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. Palabras que somos creyentes y aún así yo creo que la piel se nos pone chinitas. Ahora imagínense la persona que no es creyente. El título del mensaje es El juicio del trono blanco. El versículo 11, ahí vemos que el juicio final, este trono blanco, ¿en dónde va a ser? O sea que el juicio va a ser en el trono blanco. El versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco. O sea, está viendo a un trono. Imagínense un trono blanco que está ahí. Y dice, y al que estaba sentado en él. O sea que alguien estaba sentado en él. Todos sabemos que es Jesucristo. Fíjense lo que dice el Salmo 96, versículo 12. Dice: regocíjense el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. O sea que se van a estar moviéndose y van a estar contentos los árboles. Delante de Jehová, o sea, delante de Dios, que vino, porque vino a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Siempre que en la Biblia vemos los pueblos o las tribus, se está hablando de las naciones, refiriéndose a todo el mundo. En Mateo capítulo 24, versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Una vez más, todo el mundo. Y verán al Hijo del Hombre, que es Jesucristo, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Poder y gran gloria. Hablando de la manifestación, cuando va a ocurrir ese día, el juicio del trono blanco. También Marcos, capítulo 8, versículo 38, dice: porque el que se avergonzare de mí, Jesús hablando, fíjense, el que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Cuántas veces nosotros, ahora estoy hablándole a los creyentes, cuántas veces hemos estado en alguna situación y no decimos una verdad bíblica, o no decimos tal vez un versículo
en ese momento de necesidad porque nos da pena, porque decimos, ¿qué van a decir? ¿Se van a reír de mí? ¿O me van a sacar de este lugar? ¿O qué van a pensar de mí? No sé qué pasará en nuestra mente. Yo a veces he estado en lugares donde a veces quiero decir algo que yo sé que va a ser de bendición, pero me quedo callado por el evitar el que qué van a decir, o me van a ver diferente ya después. Y eso tenemos que estar, nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que estarlo midiendo de una manera donde solamente a través del Espíritu Santo podemos ver y decidir. Yo diría que siempre tenemos que hablar, pero hay situaciones donde a veces no sé, eso es bien personal. Y si hay algo que muere y que está aquí, que pues no muere, más bien que quema y que uno quiere decirlo, hay que decirlo. Y no importa de la consecuencia que vaya a ocurrir. Si dicen, que salte de aquí, no te queremos en esa junta, ok, pero ya por lo menos dije lo que tenía que decir. Yo diría que esa sería la manera como nos damos cuenta que tenemos que hablar. Porque si no hablamos, la Biblia dice que ¿quién va a hablar? Las piedras van a hablar. O sea que tenemos que siempre ser esa luz donde quiera que estemos. Ahora, ¿va a haber consecuencias? Va a haber consecuencias. El punto es que los incrédulos, o sea, los que no han creído, los que no se han entregado a Jesucristo, van a estar frente a Dios. Ellos lo verán cara a cara, exactamente como Juan lo está viendo. Ellos van a estar en la presencia de Dios, en el trono blanco. Y el trono blanco aquí está representando lo que es la pureza, la santidad y la justicia. Y ningún incrédulo, pónganse a pensar en esto, ningún incrédulo que haya creído o que creyó en Jesús o que entregó su vida o que simplemente dijeron, ustedes están locos, no hay nadie que una vez tal vez dijo, ¿sabes qué? Yo creo en Jesús, yo en realidad voy a ver qué más, o sea, a ver qué tiene esto. Hay un versículo donde dice que es la blasfema del Espíritu Santo. Los que blasfeman al Espíritu Santo quiere decir que simplemente niegan totalmente a Jesucristo. Hay muchas personas en el mundo que están así, que sí, a veces lo siguen, a veces no. La Biblia dice que ellos son los que están tibios. Y la Biblia dice que el Señor también los va a vomitar, dice. Pero mi única oración a través de este mensaje es que si hay algunas personas que tal vez me están viendo o que están escuchando este mensaje, si están tibios, a veces le dicen que están en la fence, que no están ni un lado para otro, son neutrales. Cuando andan con creyentes, actúan como que son creyentes. Cuando andan con el mundo, con los pecadores, actúan como los pecadores. Espero que al final de este estudio nos decidamos. ¿Saben por qué? Porque no va a haber ninguna persona a tibias enfrente del Señor, enfrente de este momento. Estos van a estar los que no creyeron, los que blasfemaron al Espíritu Santo. Van a estar los que van a estar ahí. En otras palabras, los que no se entregaron a Jesús. Ahora, antes de seguir y eso es bien importante, nadie es perfecto, hermanos. Y esto viene para las personas que tal vez aún están tibios, ¿no? Están así. Y también para nosotros recordarnos, los creyentes. Nadie es perfecto. Aquí habemos creyentes, conocemos a otros creyentes de otras iglesias, compañeros de trabajo, que son creyentes. O tal vez uno dice, wow, esta persona es creyente. Y uno dice, ¿por qué? Pues porque es buena persona. Wow, qué persona tan buena es. Es más buena que yo. Y yo soy cristiano, él también es cristiano. Y nos vamos a dar cuenta que esa persona es buena persona, pero no es creyente. No ha puesto su vida en Jesucristo. Y ustedes me pueden preguntar, ¿esa persona va a estar ahí? Sí, esa persona va a estar ahí si no entregó su vida a Jesucristo. Así de triste, así de injusto, pues si pueden decir, así de injusto. Pero recuerden que Dios es un Dios justo y es el Dios verdadero y su justicia es verdadera y es pura. Y no puede estar nadie delante del Señor si no ha sido cubrido por la sangre del Cordero. Lo que quiere decir que no haya recibido a Jesucristo. Entonces, nada más para recordar, hacer un recorrido, recuerden que nadie somos perfectos. Nosotros, si somos creyentes, hemos recibido al Señor. Lo único que nos hace perfectos ante Dios es la sangre del Cordero, la sangre que nos limpió de ese pecado. Es la sangre que Él derramó y su muerte para que nosotros no muriéramos. Eso es la única diferencia.
y que hayamos puesto nuestra vida en Jesucristo y que lo sigamos. Porque todos pueden creer en Jesucristo y todos pueden creer en la religión y pueden ser buenas personas, pero si no han puesto su fe y han creído en Jesucristo, son simplemente como si nunca hubieran creído en Jesús. Así de triste es esto, hermanos, para los que no son creyentes. O sea que nos damos cuenta que solamente Jesucristo es perfecto. Él nunca pecó, siendo hombre, siendo humano aquí cuando anduvo en la tierra. Entonces, los que creemos en Jesucristo, Él murió por nuestros pecados, por lo que nosotros pecamos, por lo que nosotros hicimos, por ese pecado que nadie se da cuenta, pero Dios se da cuenta. Es por eso que Él murió por nosotros. Uno puede decir, no, es que yo soy bueno. ¿Cuántas personas buenas anduvieron en la época de Jesucristo y siempre trataron de maltratar, de matar a Jesucristo? Pero eran buenos, eran religiosos, conocían de la palabra y sabían de las profecías. Pero simplemente el hecho de que Dios nos haya dado el libre albedrío, el hecho de que nosotros confiamos en Jesucristo, el hecho que nosotros tenemos por decir si lo sigo o no lo sigo, porque Dios no va a hacer a nadie a fuerzas que lo sigan. Y entonces ahí vemos, Él murió por todos y Él a todos los ama y Él no quiere que nadie se pierda. Pero la pregunta es, ¿el hombre humano sigue a las cosas de Dios o las cosas de este mundo? El pecado, lo que nos hace sentir bien, que es temporal. Y ahí está el punto, ¿no? Entonces, recuerden que Dios considera la muerte de Jesucristo como si fuera la muerte de nosotros, porque Él tomó nuestro pecado. Dice que Él tomó el pecado de nosotros sobre esa cruz, y en ese momento que simplemente murió, sintió, imagínense el peso de toda la humanidad desde que creó a Adán y Eva, yo creo que nos podemos imaginar. Imagínense el pecado de ustedes, en mi pecado. O sea, tenemos pecados. Imagínense de toda la humanidad, de toda la historia. Bien, muchos pecados, ¿no? Yo creo que si haríamos una lista, yo creo que nunca se terminaría. Una lista infinita de todos los pecados de toda la humanidad. Si nuestra lista de nosotros, yo creo serán que unos 5 rollos, no sé. Pero cada vez que mentimos, cada vez que pensamos mal, cada vez que todo eso va a estar en uno de estos libros. Entonces ya después, cuando la persona cree en Jesucristo, Dios los perdona y pone su fe en Jesucristo. Entonces ya después el creyente puede estar frente a Dios, perfecto, sin pecado, porque ya lo está viendo Dios a nosotros como si no hubiéramos pecado. Nos ve ya como si no hubiéramos pecado, aunque sí estamos en un mundo pecaminoso, aunque constantemente estamos pecando, pero por eso es que Jesucristo murió, para que nosotros podamos venir delante del Padre, tener comunión con Él, ser fortalecidos, ser llenos del Espíritu Santo, porque ya somos hijos de Él, y a través del Espíritu Santo podemos ser fortalecidos y caminar en un mundo pecaminoso que quiere simplemente acabar con el bien, ¿no? Porque recuerden que la guerra es el bien y el mal. Entonces, los pecados de la humanidad, Jesucristo pagó por todos. Recuerden, fue por todos, no nada más por los creyentes. Fue por todos. Los creyentes que creyeron en Él, que lo aceptaron, son los que obviamente pasan y son creyentes. Los que lo blasfemaron al Espíritu Santo, los que no creyeron, ahí van a quedar. Son estos los que estamos viendo. En Hebreos dice, Hebreos 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que, hermanos, podemos descuidar nuestra salvación. Lo que quiere decir que podemos estar coqueteando con el pecado. Y podemos llegar a un punto donde ahora estamos tibios. Sí, somos creyentes cuando estamos con hermanos, pero también somos medios creyentes o no creyentes cuando estamos con las personas que no son creyentes, para llevar la fiesta tranquila. Y aquí el escritor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fue algo grande que Jesucristo hizo. Envió, Él mismo se hizo hombre, primero que nada, y luego envió a su único Hijo, y con un propósito de que todos confiaran en Él y creyeran en Él. ¿Todos creímos en Él? ¿Todos creyeron en Él en su época? No. Ni los mismos apóstoles que caminaron con Él todavía tenían dudas. Todavía Él tuvo que decirle, mira, a Felipe. Fue a Felipe, ¿verdad? Fue a Felipe. Imagínense. Oh, Tomás.
Doubting Thomas, yes, Doubting Thomas. Ahora, hermanos, eso nomás nos debe de ponernos en una perspectiva que a veces, si dudamos de las cosas de Dios, decimos, bueno, pues estoy dudando ahorita, pero los apóstoles también duraron en esa época y caminaron con Él y vieron todos sus milagros y todo lo que Él hizo. Es primero que nada el pecado que mora en el ser humano desde Adán y Eva, que nos hace dudar las cosas de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió con Eva? Ella dudó, ¿no? Dudó de lo que Dios le había dicho. De todo puedes comer menos de aquel árbol. Y viene la serpiente, el diablo en forma de serpiente, y dice, ¿y tú crees que en realidad si comes de ahí vas a morir? Le puso una duda en la mente. Y ese es el problema. Viene Satanás a engañar. Viene a engañar. O sea, hermanos, que todas las personas que han rechazado la salvación que fue ofrecida gratuitamente por nuestro Señor Jesucristo, esos son todos los incrédulos, simplemente porque lo rechazaron. Es la blasfemia del Espíritu Santo. Y ¿saben qué? Esa es la única salvación. No nos va a salvar porque mi familia fue creyente, fue cristiana, porque fui bautizado, no. Simplemente la única salvación es a través de Jesucristo y por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no hay otro tipo de salvación, hermanos. No hay que meditar, hay que estar así, hay que meditar para poder trascender a otra etapa de nuestra vida, para poder llegar a un punto espiritual donde estamos elevados espiritualmente y podemos tener contacto con el ser. Nada de eso. Nada de eso. O sea, va a ser a través de Jesucristo, que vino de carne y hueso, que murió y resucitó y está sentado a la derecha de Dios Padre. Es por eso que somos nosotros creyentes. Todos los que van a estar ahí, esos no han creído nada en todo lo que acabamos de hablar ahorita. Y eso es triste, porque los placeres, las actitudes, el hecho de no arrepentirse es lo que los llevó a ese trono blanco. A todas las personas que están ahí ahorita en este momento enfrente de ese trono, son los que simplemente les gustaron más los placeres. Como muchos de nosotros, antes que queríamos venir a los caminos de Dios, decíamos, ¿quiere decir que voy a dejar de tomar? Quiere decir que, y hay una lista de cosas que uno hacía antes, que uno sabía que eran pecado, y uno dice, wow, ¿cómo es que voy a dejar todo esto por ir a la iglesia, cargar mi Biblia y leer la Biblia? No tiene sentido. No tiene sentido, ¿right? Uno pensaba eso. Y a uno dice, no, tiene mucho sentido. ¿Cómo voy a estar ahorita en unos 5 años, 10 años de mi vida, que es la vida donde uno anda, se aloca, ¿no? Y después uno se hace más viejito y uno está más tranquilo. Pero cuando uno se aloca, ¿qué? 10 años, vamos a ponerle 10 años, si es muy atrabancado. O unos 20 si es bien atrabancado, ¿no? El año que sea, unos tal vez 2 años, no importa. Son 2 años, pero la eternidad va a ser para siempre. O sea, yo cambiaría vivir 10 años de así, viviendo la vida loca, por decirlo de esa manera, en pecado, a vivir el resto de mi vida, ahorita como vamos a leer. O sea, no tiene sentido. Wow, yo prefiero vivir de una manera boring, pero estar feliz ya cuando todo se termine. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 25, dice, mirad que no deseches al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos, está hablando obviamente de Dios y de Jesucristo, ¿no? Dice, la voz del cual conmovió entonces a la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré, y no solamente a la tierra, sino también al cielo. O sea que, imagínense, si Dios que creó todos los cielos y la tierra, no le hacemos caso, una vez va a conmover todo el cielo y la tierra, o sea, porque Él tiene poder, Él tiene todo el control en sus manos, todo el control. Y eso, hermanos, a veces como que nuestra capacidad humana no nos permite entender lo grande y lo maravilloso, lo majestuoso,
de lo que es Dios. O sea, no podemos. Aquí lo más majestuoso que podemos ver que será un concierto con muchas luces, música bonita, Disneylandia, un parque nacional muy bonito, o tal vez una película que se muestre algo bien bonito y luces y todo. O sea, nuestra mente no lo puede captar, ni nos podemos imaginar. Y yo sé que si estamos leyendo lo que estamos leyendo, y por mejor descrito que esté de la descripción del autor, o sea, nos falta la capacidad de entender. Continuando con el versículo 11, la segunda parte dice, ¿cuándo? Bueno, más bien, ¿cuándo? Una pregunta, ¿no? ¿Cuándo será este juicio? Y básicamente será cuando el cielo y la tierra huyan. Y aquí, imagínense ustedes así como estaba diciendo. Va a haber un tiempo que el cielo y la tierra van a huir. O sea, el planeta, la tierra y el cielo van a huir. ¿Se imaginan como una caricatura, no? Que se dobla la caricatura y empiezan a correr y se esconden el cielo y la tierra. Pues este versículo básicamente, hermanos, es una manera poética para describir la destrucción de la tierra y de los cielos. Es una manera que el escritor aquí lo puso, cuando el cielo y la tierra huyan. En Mateo capítulo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, no pasarán. Lo que quiere decir que siempre van a estar ahí. Después vemos en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, pero los cielos y la tierra que ahora existen estarán reservados por la misma palabra. Quiere decir que todo lo que está deteniendo el cielo y la tierra y todo lo que vemos, hermanos, es la pura palabra de Dios. Imagínense el poderío que Dios tiene. Y dice que son guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Este versículo está profundo, tremendo, y de ahí se pueden sacar varios mensajes. Una vez más, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ahí un hombre impío es un hombre simplemente no creyente, un hombre que nunca aceptó a Jesucristo, un hombre irreverente. Continuando con el versículo 11, donde dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Recuerden, ellos está hablando de los incrédulos. O sea que no hubo en un lugar en donde ponerlos. No había un lugar para ellos. ¿Por qué? Pues porque ellos no permanecen en el cielo. Fíjense otra vez leyendo ahí la segunda de Pedro, pero ahí vamos a brincar del versículo 7 al versículo 10. Segunda de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón de noche. Ese es el día cuando el Señor se va a manifestar y va a venir. Dice que va a venir como un ladrón de noche, el cual los cielos, dice, pasarán con grande estruendo. Quiere decir que o sea, imagine, ¿cuántos de ustedes, yo sé que a muchos de ustedes, han oído cuando hay relámpagos, truenos, como en México ocurren, o lugares tropicales, que las ventanas hasta tiemblan, o sea, ese es un estruendo que va a suceder. Y dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Elementos hablando de la tierra, de las casas, de los carros, de todo lo que está en la tierra. Dice que van a ser deshechos, ardiendo, o sea, van a ser quemados. Y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. O sea, todo lo que vaya a haber en la tierra se va a ser quemado. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, y aquí está diciendo, imagínense todo lo que va a ocurrir, todo esto lo malo que va a ocurrir. ¿Cómo no ustedes, hermanos, deben andar en una manera santa, o sea, una manera apartada de las cosas del mundo y piadosa? O sea, deben de vivir de esta manera, esperando y apresurándoos, dice. O sea, esperando y apresurándonos para que la venida de Dios, el cual está en los cielos, encendiéndose, serán deshechos los elementos, siendo quemados y se fundirán. O sea, aquí está diciendo, hay que esperar, o sea, que nos quisiéramos que ya viniera cuando venga el Señor. Porque cuando Él venga, dice, y ahí está diciendo,
Hermanos, al final de cuentas todo se va a quemar. Así de simple. Todo se va a quemar. Y se fundirán. Versículo 12 dice. Versículo 13 dice, pero nosotros, hermanos, nosotros esperamos según sus promesas. Nosotros, ya está hablando de todos los creyentes, estamos esperando según sus promesas, los cielos nuevos y la tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ya cuando estamos hablando de los 1000 años, ya está por decir, una tierra nueva, que es donde estamos leyendo ahorita lo que leímos la semana pasada. Entonces, aquí continuamos al versículo 12. Aquí vemos que las personas van a ser juzgadas. ¿Y cómo van a ser juzgadas? Pues aquí está escrito en el libro de vida todo lo que es de ellos. Dice que vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahora, aquí quise tomar 3 puntos. Y esos 3 puntos, hermanos, es básicamente que los muertos, grandes y pequeños, van a estar enfrente del Señor. Después vamos a ver lo que es el libro de vida y lo que es el registro o los registros de todas las obras de todas las personas. Entonces voy a leer el versículo y después voy a regresar a ver estos puntos. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Recuerden, 2 libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces aquí dice que todos los muertos, grandes y pequeños, van a estar frente a Dios. Ellos serán llamados por su nombre, hermanos, y van a enfrentar al que está sentado en el trono, al mero Dios, al Todopoderoso. Y todos, hermanos, van a estar ahí. Uno dice, bueno, todos van a estar ahí, todos los que no creyeron en Jesucristo. La persona más buena o más increíble que ustedes crean que esta persona ha existido. Uno dice, bueno, un Bill Gates es una persona tan buena, ayuda a tanta gente. O gente poderosa, gente que, los papas, no sé, gente que usted diga, wow, esa persona es bien poderoso, es rico, es influyente. Bueno, esa persona, si no aceptó a Jesucristo, va a estar ahí. Por muy grande y poderosa que haya sido durante su vida, va a estar ahí. O sea que ahí van a estar todos, ¿no? Los ricos, influyentes, pobres, esclavos, los religiosos, las personas buenas. Recuerden, las personas buenas, muchos no creen en Jesucristo ni han puesto su vida en Jesucristo. Hay mucha gente buena atea que no tienen Dios, que no creen en un Dios. Entonces todos van a estar ahí. Todos van a estar ante Dios. Recuerden, esos son los que no recibieron a Jesucristo, los que blasfemaron al Espíritu Santo. Romanos capítulo 2, versículo 16 dice, y el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Está hablando de ese día. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. También Jesús hablando en Mateo 12, versículo 36 y 37, dice, mas yo os digo, recuerden, Jesús está hablando, mas yo os digo, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Eso también es para nosotros. O sea, no que vamos a estar en el juicio, no, pero tenemos que darnos cuenta que estamos hablando, hermanos. A veces hablamos de una manera que son palabras ociosas. O sea, palabras que lastiman a las personas. Palabras que hieren. Palabras que en vez de edificar a las personas las hacen así. O sea que en ese momento dice que de esas palabras de ella darán cuenta en el día del juicio. Versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Después vemos ahí el libro de vida. En este libro están todos los nombres de todas las personas que han nacido, o sea, toda la humanidad. Y ustedes se pueden decir, ¿de veras? Todos ahí. Yo pensé que nada más los que son salvos,
pues yo creo que por fe, o el Señor sabiendo que todos iban a ser salvos, también sabiendo Él que no todos iban a ser salvos, Él a todos los apuntó ahí. Porque Dios también murió por todos, ¿no? Por todos murió. Pero ¿qué sucede? Que al final de cuentas el hombre decide. Y no todos van a aceptar al Señor. Aunque Dios no quiere que nadie se pierda, mas tengan vida eterna. Ahora, hay un versículo donde dice que si usted primero caminó de una vida pecaminosa, dice que su nombre va a ser borrado. Pero si caminó de una manera como al Señor le agrada, su nombre o va a ser otra vez como que siempre estuvo ahí, pero cuando usted se alejó, el nombre fue borrado. Y tal vez cuando regresa al camino del Señor, otra vez es puesto. No sé cómo funciona, pero el punto es Dios. Él puede hacerlo como Él quiere, ¿no? Pero la manera de que, imagínense de una maestra. Está el maestro y está en la clase. El niño se porta mal, ok, lo voy a borrar. Ya este no va a poder, no va a poder ir ver una película con todos los niños. Y ya el niño se está portando bien, no, sí, ya, ok, ya se merece ver la película porque está portando bien, ok, otra vez le apunto el nombre, ¿no? Algo así. Eso es para que lo podamos ver de una manera así. Pero en la economía de Dios o en cómo Dios funciona, no sabemos cómo, pero sabemos que va a haber 2 libros y en ese momento van a estar ahí esos 2 libros. Ahora, Jesús dijo en Apocalipsis 3:5, dice, el que no venciere, fíjense, el que no venciere será vestido de vestiduras blancas. Perdón, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Recuerden que ese es el juicio del trono blanco. Y dice, y no borraré su nombre del libro de vida. O sea que en un punto el Señor borra el nombre de nosotros. ¿Por qué? Pues porque nos estamos desviando. Porque empezamos a seguir al pecado, empezamos a hacer cosas que al Señor no le agradan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí dice, y no borraré su nombre del libro de vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Jesús también dijo en Lucas capítulo 10, versículo 20. Dice, pero no os regocijéis, dice. O sea, hermanos, no se pongan contentos o alegres de que los espíritus se sujetan. Y eso Él les estaba hablando a los discípulos, porque venían y bien contentos y wow, echamos fuera demonios y Señor, y ahorita, o sea, se sentían la gran cosa y ellos pues estaban contentos. Pero Jesús le dice, hermanos, por favor, no se alegren de los espíritus que ustedes echan fuera o que se sujetan. Dice, más bien regocíjense, o sea, sean alegres y sean felices, y de veras pónganse a pensar en esto, dice, sino regocijaos, dice, que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso tenemos que estar seguros y tenemos que estar contentos, que el nombre de nosotros esté allá en este libro de vida. No de lo que estamos haciendo aquí, hermanos, de que, oh, miren, todo lo que estoy haciendo aquí, todo esto se va a quedar, todo esto se va a quemar. Lo que tenemos que estar enfocados es en las cosas celestiales, las cosas que están allá, que nuestro nombre esté en el libro de vida. No lo que estemos haciendo aquí, porque si el Señor nos llama, nos vamos a llevar lo que se queda aquí, o sea, nuestra casa la vamos a llevar, nuestro gran carro, o sea, lo que tengamos, se va a quemar, dice la Biblia. Todo se va a quemar. También Jesús dijo en Lucas 10:20, dice, pero no os regocijéis. Ay, no, perdón, ya lo leí. Pero otra vez lo voy a leer, porque yo creo que es un buen versículo. Dice otra vez lo que dice, pero no os regocijéis de lo que los espíritus se sujeten, o sea, que ustedes tengan control de los espíritus, hablando de las personas endemoniadas. Más bien dice, regocijaos, dice, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. De eso hay que tener gozo. Ahora, después el otro libro que vemos aquí es el libro de los registros, por decirlo de esa manera, ¿no? O sea, de las obras, de lo que está registrado, de lo que cada quien hizo. Este libro, una vez más, hermanos, no es para ver si la persona es salva. Recuerden que para ver eso está el libro de vida. Si el libro de vida está su nombre, es salvo. Este libro no es para eso. Este libro es simplemente ver para el grado de castigo que la persona va a recibir. Esto es fuerte. O sea, quiere decir que en el libro de registro es
para ver si la persona está simplemente, bueno, esa persona, todo lo que hizo, está de lo peor, ¿no? Todo lo que hizo. Y ahí va a estar. Y ahí todos los pecados van a aparecer. Todos los más secretos que nadie sabe, ahí van a estar. Los malos pensamientos, los malos sentimientos del corazón, cosas de nuestros amigos, vecinos, familiares, que nadie se dio cuenta, que hablamos de ellos, ahí van a estar. Pero también, hermanos, van a estar ahí las personas de veras malas, como por ejemplo, yo aquí puse un Hitler, esas personas que fueron mala gente en la historia y que nunca se arrepintieron, que tal vez vemos en las cárceles que hay gente que sí, el Señor los alcanza y los toca a través de su, o sea, de lo que hicieron, y se arrepienten, y sí, el Señor los toca, pero hay muchos que no se van a arrepentir. O sea, yo le puse aquí simplemente las personas malas que simplemente nunca se van a arrepentir, porque hay personas que nunca se van a arrepentir, y muchas, porque aquí estamos viendo. Fíjense lo que dice Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 10 dice, y yo Jehová dice, que escudriño la mente. Que escudriñar quiere decir que está viendo la mente, y la palabra escudriñar quiere decir que está desmenuzando. Ustedes cuando comen una conchita, recuerden que comen una conchita y cómo la muerden y cómo se cae todo, y dice, ay, que no se cayera lo dulce, pues se cae todo. Pues desmenuzar es escudriñar. Cuando imagínense esa conchita que no nomás se cae todo de arriba, pero también le abren todo el pan de adentro y quieren ver la canela. A veces tiene mucha canela, porque hay unos panes que tienen mucha canela, y están abriendo así el pan para ver, a ver, eso es de escudriñar. Quiere decir que Dios escudriña, desmenuza y está viendo todo lo que está en la mente. Y dice que pruebo, y luego dice que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Una vez más, fíjense lo que dice. Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo al corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías, el profeta Jeremías lo está diciendo. Esas son palabras fuertes que siempre las tenemos que recordar. Después, Jesús hablando en Lucas 12, versículo 47, dice, y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, y recuerden, aquí está hablando de un trabajador, porque en la voluntad de su Señor se está refiriendo de su jefe o de su amo. Señor es con palabra minúscula, lo que quiere decir es que es su jefe o su mayordomo, y esta persona es un sirviente o un trabajador. Una vez más dice, y aquel siervo que conociendo la voluntad de su jefe o del dueño de la casa o de su patrón, dice que no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pues imagínense, aquí él le dice, bueno, mira, este es tu trabajo, tienes que hacer esto, esto y esto y esto, y ese es el trabajo, tiene que hacerlo. Entonces, si no lo recibe, pues ¿cómo le va a ir a ese empleado? Versículo 48 dice, más el que sin conocerla hizo las cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lo que quiere decir es que si está el trabajador y se le dijo que hiciera y no lo hizo, más bien hizo lo contrario o simplemente no lo hizo, y vemos a otro que no sabía, nadie le dijo nada, pero está tratando de hacer algo porque nadie le dijo nada, ese va a recibir menos azotes, no está tan mal como el otro que sabía. Y por eso aquí al final dice, o sea que al que se le ha dado mucho, ¿por qué? Pues porque se le dijo cómo le hiciera. Pero como se le dijo cómo lo hiciera y no lo hizo, tiene más castigo. Y muchas veces eso se aplica a la palabra, ¿no? El Señor a nosotros nos ha dado, a cada uno de ustedes nos ha dado un talento, nos ha dado dones para vivir, ¿no? Para vivir. Entonces, a cada uno nos ha dado conforme a nuestra capacidad. Y si nos ha dado mucho y estamos siendo como un trabajador, simplemente que no nos preparamos y no hacemos conforme a la voluntad de Dios, se nos requiere mucho, ¿no? Se nos requiere mucho. Es como cuando un jefe nos da un trabajo, una posición, y antes éramos simplemente un trabajador, pero ya pasamos a ser manejadores o jefes de un grupito. Entonces ya nuestro jefe no me está viendo como cuando era antes, ya me dio un puesto más alto, entonces ya voy a ser juzgado diferente a que estas personas.
Entonces, eso es algo para que nosotros nos pongamos y digamos, wow, es cierto, no soy igual que ellos. Como mis hijos, Jason tiene unas responsabilidades más que Jesse. No los puedo juzgar igual, pero Jesse tiene sus responsabilidades y lo voy a juzgar conforme a lo que él tiene. Y así es Dios, ¿no? Él nos bendice dones para su gloria, y ahí de nosotros qué estamos haciendo con los dones. Y eso a mí me da mucho temor, hermanos. Hay veces que no reniego del ministerio, pero a veces digo, wow, todos los sábados de la noche tengo que estar listo para venir aquí. Tengo que ir durante la semana, ¿no? A veces tengo un tiempillo y ahí estoy ahí rascándome la panza, viendo la televisión, y digo, no puedo, tengo que ir, y ya me levanto, ya voy ahí, estoy ahí leyendo, estoy ahí. Y eso constantemente está, hermanos. No digo que es malo, yo digo que es bueno, pero así me tocó. Y me gusta, no es que, no quiero hacerlo. No, si no quisiera, no estuviera aquí. Recuerden que Dios les da el libre albedrío para escoger. ¿Queremos o no queremos? Dios no nos hace fuerzas. No me pusieron una pistola, Dios me dijo, mijo, te salvé, te di bendición ahora, tienes que ir allá. Nada de eso, es por su voluntad. Y ningún pastor, ni Pastor Rick, ni nadie me forzó. O sea, ¿sí me entienden? Todos tenemos cada quien ese don y eso, pero sí, hay unos que aquí estamos viendo, ¿no? Que al final de cuentas, el Señor está hablando aquí de una manera, está dando un ejemplo para que ellos entendieran, sus discípulos, los que lo estaban escuchando. También el Salmo 62, versículo 12 dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme su obra. Conforme su obra. Versículo 13 vemos la resurrección. Y esta resurrección, recuerden, de los no creyentes es para juicio, no es para que estén en las bodas del Cordero, no es para que estén gozándose ya con Dios porque lo resucitó y van a estar en el trono blanco. No, va a ser todo lo contrario. Versículo 13 dice, y el mar, dice, entregó a los muertos que había en él, y la muerte del Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, hermanos, mucho cuidado. Aquí esta es la segunda y la última o la final. Aquí le puse la última y la final resurrección para el juicio. O sea, esto es ya el final. Recuerden, esto no es de los creyentes. Dios sabe en dónde están y bueno, tal vez unos pueden pensar. Y hace unos 4,000 años antes de Cristo, todos los que murieron. ¿Y cómo Dios sabe o de dónde van a resucitar? ¿No se han puesto a pensar? ¿O de dónde Dios, o en dónde están ellos, por decirlo de esa manera? Es algo increíble, pero ni siquiera hay que meternos a ese rollo. Más bien hay que pensar que Dios sabe exactamente. Suponemos que fueron enterrados aquí. Bueno, aquí no, es una iglesia. Pero en aquel tiempo no había iglesias, ¿no? Esto era todo un terreno vacío. Y aquí, ¿cuántas personas se enterraron? No sé, o allá, o donde haya sido. Donde quiera que el cuerpo, las cenizas, las partículas de la persona, el polvo haya quedado, Dios sabe exactamente en dónde quedaron. Es algo increíble. Dios sabe exactamente en dónde quedaron y de ahí, pues, los va a resucitar y van otra vez a aparecer. Imaginen ustedes cuánta gente van a aparecer de todos los lugares. De todos los lugares. Ustedes saben que en ciertos lugares eran camposantos. ¿Saben qué es un camposanto, verdad? En México decimos un camposanto. No es un campo donde mueren los santos. Es un campo donde entierran a todos los que están muertos. Y ahí los ponen, ¿no? Entonces, a veces han sacado a los muertitos, pues ya no están muertitos, ¿no? Ya es polvo, por decirlo así, tierra, pues. Los sacan de ahí y tal vez los mueven o los trasladan o simplemente hacen ahí casas. Lo que quiere decir que uno dice, wow, entonces si mi tatarabuelo, no sé, los abuelos de mis abuelos y los abuelos, ¿en dónde quedaron? ¿En dónde vivieron? ¿Ellos van a resucitar? Ellos van a resucitar. ¿Y cómo? Pues Dios sabe, Dios puede poner todos los componentes y van a estar resucitados. Juan los vio, todos van a estar ahí. Eso es algo para mí increíble. Yo digo, wow, ¿cuántas multitudes de gente va a estar ahí? Y horrible, va a estar increíble, hermanos, porque aquí dice que del mar salieron los que había, o sea, todos los que se ahogaron,
todos los marineros, todos los que andaban nadando y ahí quedaron, los barcos de guerra que se hundían, cuando iban los españoles acá a la nueva tierra, los chinos, o sea, todos esos van a salir, hermanos. Todo ser que haya sido humano va a estar en la presencia del Señor, que no hayan creído en Jesucristo. Eso para mí es algo increíble. Entonces aquí puse que los átomos y partículas, científicamente ni me pregunten qué son, pero yo sé que son como tipo DNA, que son lo que nos hace a nosotros, que juntados se componen. Es de donde quieren sacar o ya sacaron a partículas y átomos de los dinosaurios, y que a través de eso parece que están haciendo, y parece que en China o no sé en dónde, en algún lugar en el mundo, están ya otra vez crearon clones. ¿Se acuerdan hace en los 80s que crearon un clon a una ovejita? En los 80s, ¿cuánto año ha pasado? Han pasado casi 40 años. Y ahora clonan, hermanos, todo. Está la tecnología para clonar. Lo que quiere decir que eso no va a haber ningún problema. Siendo Dios, imagínense, Dios a todos los va a resucitar, pero no los va a resucitar para que estén con Él. Los van a resucitar para ese juicio. Aquí escribí de todos los mares, de todo el mundo, todos los que murieron ahogados, de las tumbas. Y aquí esta palabra Hades se está refiriendo a tumbas, que también el Hades se traduce como el infierno. O sea que todos los que murieron en las guerras, imagínense en todas las guerras, cuando antes que los hombres eran cavernícolas que no entendían, no sé, todos esos van a estar enfrente del Señor y van a resucitar de todos los lugares donde ellos vivieron o donde murieron o donde sus restos ahí quedaron. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice: los cuales sufrirán la pena eterna de perdición. Estos los que van a ser resucitados. Dice que van a sufrir la pena eterna de perdición. Y lo que quiere decir es que van a estar excluidos de la presencia del Señor. O sea que no van a estar en la presencia del Señor y ya en el cielo, no. Más bien van a estar apartados. Y ahorita vamos a ver cuál es el fin de ellos. Ahora, aquí, hermanos, recuerden que la primera resurrección fue lo que ya sucedió, lo que vimos la semana pasada. Si lo ponemos en un tiempo real de lo que está ocurriendo aquí, hace 1000 años que ya hubo la primera resurrección. Recuerden que hubo la primera resurrección y todos vivieron ahí. Pero esta ya pasaron 1000 años y entonces ya ahora viene el juicio. Ya Satanás fue aventado, ya fue deshecho, pero ahora viene el juicio. Y eso es lo que estamos viendo, el juicio. Y esta es pues la segunda resurrección. La primera resurrección fue la de ¿cuál? La de los creyentes, y esta es la segunda resurrección de los no creyentes. Ahora, Dios envió a Jesús, hermanos, para que la gente siga su camino. Y ese es el punto de todo este mensaje. Dios viene y habla. Mira, una vez más. Y esa ilustración me encanta. Yo creo que para que la entendamos. ¿Cómo un hombre, como usted, como yo puedo hablarle a una ovejita, a un esquelito, a una hormiga? Aunque nos acuestemos así, le hablemos y le digamos, no vamos a poderle hablarle a una hormiga. Y es una ilustración que escuché y siempre me gustó. Pues Dios de alguna manera, o yo, si quiero hablarle a la hormiguita, me tengo que hacer como una hormiguita. Es imposible, yo no puedo hacerme. Pero Dios, pudiéndolo todo, Dios siendo tan grande, majestuoso, simplemente Él se hizo hombre como ser humano. Y nació a través de la Virgen María. Y vino y anduvo con nosotros. Y eso fue para que la gente viera, que se puede vivir sin pecar. Y no ha habido en la historia un hombre que pueda hacer eso, que pueda vivir sin pecar. Pues Jesucristo fue el único. Uno dice, bueno, es que Él era Dios. Sí, pero cuando anduvo en la tierra, anduvo caminando como ser humano normal. Y eso es algo para nosotros ponernos y decir, wow, fue increíble. Que Dios lo estaba con Él. Sí, Dios estaba con Él. Y Él decía, sí, si me han visto a mí, han visto al Padre. Y lo que yo les digo es lo que el Padre le está diciendo. O sea, sabemos todo eso.
pero aún así él no pecó. ¿Ustedes no creen que vino el mismo Satanás a coquetearlo y usando a mujeres? Coqueteándolo y dándole poder. El mismo Satanás dice, yo te doy todo el poder aquí. Mira todos estos reinos. Adórame y yo te doy todos los reinos. O sea que fue tentado. ¿Fue para qué? Pues para que cayera. No cayó. Y ese es el gran yo soy, ¿no? Es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Y Dios lo envió a esta tierra para nosotros poder entender de una manera humana, de una manera real, lo que es exactamente ser pecaminoso, tener que pagar con una consecuencia porque hemos pecado, hemos quebrado la ley y simplemente no sabíamos con qué pagarlo. Pues Jesucristo vino, a través de Él podemos vivir, a través de Él podemos tener vida eterna. Él vino y se entregó totalmente por los pecados de todos nosotros. Aunque nosotros, sabiendo que nosotros somos pecadores, sabiendo que nosotros deberíamos de estar en esa cruz, sabiendo que la Biblia dice que la paga, o sea, la consecuencia del pecado es la muerte. Y estamos hablando de una muerte física, sí, pero también una muerte eterna, que es lo que estamos estudiando. Esa muerte eterna. Aquí estos que estaban no quisieron seguir a Jesucristo, no quisieron enfrentarse al hecho de que en realidad ellos solos no pueden salvarse. Hay gente ahorita que cree, hermanos, que ellos solos se pueden salvar porque son buenos. Porque son buenos, porque ayudan dinero a gente necesitada, porque no le hacen mal a nadie. Sí, todo eso está bien. Pero esas gentes buenas también, si no se arrepienten y no vienen ante Dios a través de Jesucristo y no se arrepienten de la manera como están viviendo, no estamos diciendo que están viviendo pecaminoso y andan, tal vez sí, nadie los conoce. Ustedes conocen una persona buena que uno dice, wow, esto como que uno diría, it's too good to be true. Como es tan bueno que hay algo, debe tener algo. No hay ninguna persona que sea tan buena así como esta persona. Sí, tiene que tener algo, pero nosotros no sabemos, pero Dios sabe y Dios lo conoce. Dios es el único que puede saber. Pues esa persona que uno cree que todo es bueno, esa persona tampoco puede estar delante del Señor si no ha recibido a Jesucristo. Y ese es el punto, hermanos, que quiero llegar. El hombre, al final de cuentas, toma la decisión. Jesús murió por todos, por toda la humanidad. Igual que el libro de vida, todos los nombres están ahí. Pero ¿qué sucede cuando uno va creciendo y va siendo pecaminoso? Ese nombre se va borrando y simplemente uno se va alejando más de Dios, de la gloria de Dios. Pero Jesús vino para salvar a toda la humanidad, a darle salvación a todo el que cree. Y la decisión al final es del hombre. Cada uno decide, hermanos, ¿quiero seguir a Jesucristo o no? Y simplemente esa es la blasfema. ¿Cuál es la blasfema del Espíritu Santo? Es rechazar a Jesucristo. Cuando uno rechaza a Jesucristo, uno dice, ok, pues ya no quiero nada con Él. Y Dios, Dios no puede hacer nada. Entonces el hombre, una vez más, elige seguir a Jesucristo o simplemente enfrentar al Dios verdadero y vivo ese día del juicio. Y ahí ese es el punto de todo este mensaje. Ahí van a estar si no se han arrepentido, si no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Capítulo 25 de Mateo, versículo 31 y 33 dice, cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, hablando de Jesucristo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará, fíjense, dice que apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. O sea, va a separar. Y aquí es donde uno dice, wow, ¿Él va a hacer eso? ¿No que Dios es amor? Sí, Dios es amor. Dios es amor, tanto amor que Él murió para que usted no muera, para que nosotros no muriéramos. Ese es el amor de Dios. Pero también Dios es justo y Dios ya nos dijo cuáles son las reglas. ¿Cómo es que tenemos que vivir a través de su palabra? Y hay cosas que no debemos hacer como hijos de Dios. Y por eso hay ovejas y hay cabritos. Las ovejas ¿cómo son las ovejas? Más dóciles, más tranquilas, más manejables, ¿verdad?
Los cabritos, ¿cómo son? Y es una indicación que nos damos cuenta. En aquellos tiempos es la manera como se comunicaba para que la gente entendiera. Sabían lo que es ahorita uno ve una oveja, parece que se está durmiendo, parece que está mencita la oveja, ahí va, y luego se va, no van todas, y ahí van todas. Pues sí, el Señor así quiere que seamos, obedientes como una oveja. No que seamos tontos, que seamos listos. Dice que seamos vivos como ¿qué? Como una serpiente. Dice que como una serpiente. Sí, astutos, dice. Ahora, pónganse a pensar eso. Cuando uno dice, bueno, yo no quiero ser tontito, yo no me quiero dejar, ok. ¿Quieres ser un cabrito? Un cabrito los está comparando a alguien malo, a alguien pecaminoso. Una ovejita a alguien bueno, a alguien obediente, a alguien sensible. Y ese es el punto, hermanos. Uno elige cómo uno va a hacer o cómo quiero vivir, porque al final Dios nos va a elegir. Y ese es el problema, ¿no? Que elegimos lo que es fan. En Hechos capítulo 17, versículo 31, en la versión Dios habla hoy, dice, porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará, dice, juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que Él ha escogido. Pues hablando de Jesucristo, ¿no? Y de ello dio prueba a todos cuando Él resucitó. O sea, cuando Jesucristo resucitó, ahí es cuando venció a Satanás. Resucitó, ahí es donde ya Satanás no tiene nada que ver, está derrotado, porque a través de cuando aceptamos a Jesucristo, sabemos que hemos vuelto a nacer espiritualmente, volvemos a nacer, y ya en ese momento somos hijos de Dios y Satanás no nos puede hacer nada. Cuando una persona es un hijo de Dios, no tenemos que tenerle miedo al diablo, porque Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros y no hay nada que pueda venir a hacernos daño si Dios no lo permite. Así de simple. Y amén por eso, y gloria a Dios por eso, hermanos. Entonces continuamos y aquí vamos a ver el castigo, ¿no? Fíjense, esto me dio mucha alegría y mucha paz. Fíjense lo que dijo, porque yo fui uno de estos. Un gran predicador, no porque soy gran predicador y nada, pero un pastor que se llama E.V. Hill, es un pastor afroamericano que ya murió en los 80s, pero él dice, la primera razón por qué yo acepté a Jesucristo fue porque no quería ir al infierno. Y no quería ser atormentado y castigado por los siglos de los siglos por estar separado de Dios. Imagínense. Y fue algo que a mí también me llamó la atención. Primero estaba necesitado, ya no sabía ni siquiera cómo seguir adelante. Esa fue una. Y necesitaba ayuda. Y crecí siempre con el temor de Dios y enseñándome que Dios te puede ayudar. Ese fue mi primera. Pero mi segundo, y que me dijo así, wow, que puedo ir al infierno y puedo ser, no nomás al infierno y ser quemado, pero ser atormentado y castigado por los siglos de los siglos. Imagínense. Que uno querer morir porque ya no aguanto este tormento, este castigo, quiero morir y no me voy a poder morir. Porque estoy en el infierno y estoy pagando el castigo. Y ya para terminar, hermanos, los últimos dos versículos, el castigo y el lago de fuego, que es la segunda muerte. Dice, versículo 14, y la muerte en el Hades fueron lanzados al lago, la muerte y el Hades. Recuerden, está la muerte y luego está el Hades. Fueron lanzados al lago de fuego. Ya esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, aquí la muerte es la muerte, ya saben lo que es la muerte, pero el Hades se está refiriendo específicamente a una tumba. Esa tumba serán lanzados al lago de fuego. Recuerden que el Hades, hermanos, también es el infierno y es un lugar temporal donde van a estar los incrédulos mientras esperan su juicio final. O sea, recuerden que en el infierno hay como tres departamentos o tres secciones. Pues el Hades es un lugar donde esperan todos los incrédulos para estar listos para estar en el juicio del trono blanco.
Obviamente, estas son las personas que están muertos así como nosotros lo conocemos ahorita, pero su alma va a estar ahí. Ellos van a ser arrojados al fuego eterno. En Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera. Y ahí será, fíjense, el lloro y crujir de dientes, ahí en ese fuego eterno. O sea que el lago de fuego, hermanos, es el lugar final y es el eterno tormento donde van a ser arrojadas todas las personas que no creyeron en Dios. En Mateo 13:49 dice, así será el final del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Imagínense. Y aún así muchos dicen, no hay infierno. Eso solamente es una idea. Y ahora sí, con este versículo vamos a terminar. Recuerden el hombre rico y Lázaro. El hombre rico, su preocupación era de que él se dio cuenta que era real, pero él no quería que sus parientes, que sus hermanos, que los que lo conocían a él, llegaran a ese lugar, a ese tormento y sufrimiento, porque, no es de soportar. Fíjense lo que dice, y ya con eso vamos a terminar, hermanos, lo que dice en Lucas capítulo 16, versículo 24, y luego vamos a brincar a otro versículo. Dice, entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lo que quiere decir que allí estaba viendo a Lázaro. Entonces decía, por favor, aquí estoy atormentado, estoy en esta fuega, en este, ¿cómo se dice? En este fuego, dice, en esta llama, y estoy atormentado por esta llama. Después brincamos al versículo 27 de Lucas 16. Y entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a mi casa, a la casa de mi padre. Fíjense lo que le está diciendo. Este rico ya está ahí. Y dice que envíes a alguien a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. O sea, para que se arrepientan. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos así de nuestros familiares, de nuestros conocidos, de la gente que queremos? Señor, por favor, para que se den cuenta. Y fíjense lo que sucede. Versículo 29 dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. O sea que ellos tienen. ¿Quién les está hablando? Para nosotros, nuestros hermanos, familiares, Dios ha puesto a alguien que les habla de Dios. Dios siempre a alguien pone ahí para que les hablen a Dios. Pero una vez más regresando, Abraham le dijo, a Moisés y los profetas tienen. Dice, óiganlos. Y a veces uno no oye. Versículo 30 dice, y entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, o sea, de los que están aquí, de los que se dan cuenta, dice, entonces sí se van a arrepentir, se arrepentirán. Versículo 31, mas Abraham otra vez le contesta y le dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Básicamente Dios nos está diciendo a nosotros cuando a veces queremos que nuestros familiares conozcan de Dios. Ahí tienen, recuerden a Jesucristo, ni mismo Jesucristo, ni sus hermanos creían, ni sus hermanas creían en Jesucristo. Ya hasta después Santiago, pues ya después se creyó en Jesucristo, siendo sus propios hermanos. Pónganse a pensar en eso, hermanos. Uno puede explicarles, uno puede decirles a los hermanos, pero al final de cuentas, hermanos, si no escuchan ellos, hermanos, si no han propuesto en sus corazones, nada va a ocurrir. Nada va a ocurrir, uno no puede hacer nada. Dios les da el libre albedrío y ahí es donde vemos esas situaciones, hermanos. Bueno, entonces con eso vamos a terminar, hermanos. Se me había olvidado de la comunión. Hasta ahorita que volteé y vi. Lino ahorita va a pasar, hermanos, rápidamente y vamos a hacer la comunión y vamos a orar. Lino nos va a cerrar con el estudio y ahí vamos hermanos, hay que recordar todo lo que está ocurriendo porque vivimos en tiempos difíciles. Amén. Amén.